Buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del Parche Madrista. Se ha hablado mucho de la situación del club, a pesar de que no ganó absolutamente nada esta temporada. No fuimos de nada plete y sin embargo se habla más del que perdió que el que ganó la liga. Entonces, vamos a hablar un poquito de todos esos rumores en lo que queda esta pretemporada entre el Mundial y lo que viene antes de la siguiente temporada. Pero hay dos sucesos que van a marcar la historia próxima del club. Uno, las elecciones, que inesperadamente se convocaron para las siguientes semanas, y la selección del nuevo entrenador. Antes de eso, queremos hablar hoy de qué tan importante ha sido la labor de Florentino Pérez a la hora de fichar jugadores para el Real Madrid. ¿Es tan bueno como lo imaginamos? Vamos a descubrirlo de inmediato. Y hoy, para presentar a estos fichajes a lo largo de la historia de Florentino Pérez, tengo un equipo súper ganador que me acompaña hoy, caras nuevas, caras que ya nos han acompañado y gente que de verdad ha visto fútbol hasta el cansancio. Will, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Muy bien. Manu. Buenas tardes a todos, Will, James, Charlie, Andrés. ¿Cómo vamos? Un placer de estar Andresito. acá. Bueno, un placer, de verdad, agradecido por esta invitación aquí con estos galácticos aquí, y a propósito que estamos hablando de Florentino, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, uno de nuestros habituales, Charlie. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí y como siempre vamos a hablar de puro fútbol, verdadero fútbol. Exactamente. Hablando de verdadero fútbol, hay que recordar que por allá en el año 2000, el año 2000, justo después de haber ganado la octava Champions League, el Real Madrid tenía elecciones y parecía una pelea totalmente ganada para el presidente Sáenz. En ese momento se convocaron las elecciones y se enfrentaba a un candidato que ya había perdido antes, que se llamaba Florentino Pérez. Y hizo una propuesta que los socios madridistas no pudieron dejar de pensar. Y fue, traigo a Luis Figo, el mejor jugador en ese momento de la Liga Española y uno de los mejores jugadores del fútbol, pero lo más importante, una de las estrellas del Fútbol Club Barcelona, o le pago la cuota a los socios si no se hace real el fichaje. Todo siempre y cuando se hacía presidente. Ganó las elecciones y como lo prometido fue deuda en ese entonces, Florentino Pérez presentó como su gran fichaje al traidor número uno para la afición blaugrana y a una de las estrellas, o quizá el primer galáctico de la primera era, Florentino Pérez. Señores, Luis Figo, ¿buen o mal fichaje? Excelente fichaje. Excelente. Buen fichaje. Buenísimo. Excelente, aparte que causó un terremoto completo con la afición del Barcelona, que se descontrolaron y todo, y fue excelente. Están los minutos que él jugó. Sí. Hasta le hicieron un documental al fichaje. Exactamente. Hicieron un Solamente para documental el fichaje, completo exactamente. solo para el fichaje y todo lo que implicó. Todo, me acuerdo lo de la cabeza del marrano que le botaron en el tiro de esquina. Eso fue, de verdad, la gente, o sea, las nuevas generaciones se quejan de bullying, pero eso era otro nivel. Sí, lo que tuvo que Aparte recibir Figo. de eso, es un fichaje estrella, no solamente por el tema mediático, sino que venía con fuerza por Florentino. Le dio mucha importancia porque se lo quitó a su gran rival. Y eso para mí es el boom del momento. Y ese fue el gran éxito que tuvo para mí en ese momento Florentino. No, exactamente. Y aparte que venía, si no mal recuerdo, de ganar la liga con el Barça. Venía de levantar la liga con el Barça y se fue con el eterno rival. Aparte, curioso, ¿no? Esa liga, nosotros ganamos esa Liga de Campeones, una final impresionante contra el Valencia, que era uno de los mejores equipos del mundo en ese momento, y sin embargo, terminamos quintos en la liga, o sea, no nos tocaba Champions. Clasificamos a la Champions por haber ganado la Champions. Clasificamos a la Champions como campeón vigente. Si no, nos hubiéramos quedado fuera de competición europea. Y con Luis Figo, pese a que no se ganó la Champions ese año, en su primer año, sí se ganó la liga. Se ganó la liga. En balance general,
bueno, aparte que sí fue un gran fichaje, creo que todos coincidimos en eso. Luis Figo hizo 57 goles y 93 asistencias en 245 partidos jugados en el Real Madrid. Costó 60 millones de euros, en ese momento fue una locura en pesetas, la verdad me toma el pelo un poco ese traslado de esa moneda al euro, pero pues creo que fue, si no me equivoco, el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento. cómo son los tiempos, ¿no? ¿Cómo cambia? Saber que costó lo mismo Figo que Mastantuono. Curioso, ¿no? Ya vamos para Igual allá. de mediático, igual marketing, todo, Exactamente. igual de la generación de fútbol, todo El- es muy similar. El primer Bueno. gran galáctico y yo creo que después de eso, o sea, fue uno de los últimos que le arrebatamos al Barcelona, si mal no estoy. Y después No, de es eso, último. Y lo, el último. Es lo uno, vemos en los Yo- partidos. sí, Lo exacto. vemos en los partidos jugados que yo creo que en la era de Florentino está entre los 5 o los 6 que más partidos jugaron durante la era Florentino de los fichajes que él trajo. Sí. Y definitivamente aportó, ¿no? Porque puede haber muchos fichajes que de pronto se le pueden robar al rival o que pueden ser mediáticos, pero que a la final no rinden. No generan Pero impacto, sí. este tipo, y creo que quedó con el corazón madridista, Más blanco. ¿no? Sí, Blanco claro, para completamente. siempre, eso es correcto. Sí, señor. Eso es muy cierto. Se le Ahora, aclaró el corazón, exactamente. sí es cierto que Luis Figo fue el fichaje impacto, no fue el único fichaje que trajo en su primera temporada Florentino Pérez. Trajo 6 jugadores más que creo que también vale la pena destacar y fueron bien relevantes para lo que fue el proyecto galáctico de Florentino Pérez en su primera etapa. Llegó un tal Claude Makelele. Bueno, ¿Bueno o mal fichaje? excelente fichaje. Buenísimo. Para mí de los más importantes en la era galáctica, sinceramente. Y para mí era la columna de ese equipo Completamente. galáctico. Haberlo dejado ir creo que fue un error. No Completamente. solo de Florentino, sino del Real Madrid, porque era el que sostenía todo lo que iba hacia adelante. Era el único que de verdad sabía cómo pararse en la mitad y hacer muchas cosas para el equipo hacia adelante. Exactamente. Es de los jugadores poco valorados por el Madrid, pero Exacto. que eran demasiado importantes. A mí, no sé, se me hace tengo la comparación en mi cabeza como un Casemiro, downgrade, obviamente, pero un Casemiro, más o menos. En la época era Casemiro superstar, en esa época. Pero sí es Claro, cierto. y adicional a que lo que decía Will, a Casemiro lo tuvimos más tiempo. Sí, Sí, pudimos ver una evolución mucho más importante de Casemiro, pero Makelele fue Makelele. sí, Makelele es un nombre top, me parece a mí, en fichajes. Yo voy a decir algo. Completamente. Y no sé si están de acuerdo conmigo. Para mí, Makelele fue el causal de que el proyecto de Florentino fracasara, Tal cual. porque Ah, se fue. Si no se se hubiese fue, ido, exactamente, hubiera seguido. perdurado el proyecto en el tiempo. tal cual. Así es. Por eso digo que fue un error. Llegó Haberlo también dejado. Flavio Conceição. Concienzado. Le tienen cara a Flavio Conceição. Ni arriba ni abajo, no. No, fue un centrocampista, era un centrocampista cumplidor. No jugó mucho con el Real Madrid, Pero exacto, no. pero en los momentos que jugó era juicioso. Era de esos jugadores que sabes que entran y te dan lo que tienen, sin ser estrellas, sin reclamar muchos minutos, estuvo ahí. Llegó otro que jugó más, quizá porque era español, a mí no me gustaba tanto, no porque fuera español, sino porque lo ponían de más para mí, y fue Albert Celades, jugador español seleccionado, bastante famoso dentro del circuito español, pero me parecía un jugador un poco, para mí fue un fichaje normal. Random. Lo que vale de él es que a lo mejor como fue un coste cero, pues se puede equilibrar un poco ahí la balanza. Sí, puede ser. Sí. Sí, él llegó a coste cero porque llegaba libre. Correcto. ¿Listo? Pero- ¿Señor? No, pero así todo, que pues para nosotros fue irrelevante, siempre se hizo sus 100 partidos
101 Sí, estaba sí, viendo. Sí, sí, estuvo, jugó bastante. aportó. Llegó otro en ese fichaje, en esa época, perdón, que fue Pedro Munitis. No sé si recuerdan Pedro Munitis, eh, parecía como contador, tenía cara como de contador el hombre, era en particular físicamente. Sin embargo, era rápido, increíblemente, no entiendo cómo, porque era bajito y paticortico, pero era rápido, no tenía mucho regate, pero controlaba muy bien el balón. Y en momentos importantes apareció. No jugó mucho, pero apareció en los momentos que tenía que aparecer. Yo lo recuerdo con mucho cariño. No digo que fue un gran fichaje, pero me parece que fue un fichaje normal también. Estos tres, Conceição, Celades y Munitis, me parecieron buenos, o sea, fichajes normales. Exactamente. Ahí va. Acertados. Luego, y el último fichaje de esa temporada, que para mí es un gran fichaje, fue César Sánchez, portero que fue durante muchos años el segundo portero detrás de Iker Casillas. Y Solari, James. Solari también. Ah, perdón, sí, y Santiago Dice- Solari, sí, se me olvidaba, el Santi Solari, indiecito, como le digo. Santi Solari, el indiecito Solari. Le dicen el indiecito, que debería ser el indito, que es el diminutivo correcto en español, pero le decían el indiecito, se la acuñó así en Argentina porque era hijo del Indio Solari, otro gran jugador argentino. Y no le fue Eso. mal tampoco, era un jugador que entraba y salía y duró siempre Sí, como bastante. revulsivo estaba bien. ¿Mm? eh, y en términos como de amor al club o de lealtad al club, pues yo lo asemejo al Arbeloa de hoy en día. ¿Sí? Ok. No como Ok. jugador, sino como lo que Sí, representa para el porque club. evidentemente era mucho más calidoso. Sí, 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 claro. y las posiciones diferentes y todo, pero o sea, su continuidad con el club, su disposición para pues, dejar sus, sus aspiraciones personales, anteponiendo los intereses del club a sus intereses. A eso me refiero. Sí, 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 te entiendo. Siempre ha estado ahí. Sí, me parece que fue un gran fichaje también. Me parece que ese primer bloque de fichajes no hubo ningún mal fichaje. Pudo haber jugadores que no llamaron tanta la atención, pero no hubo malos fichajes realmente de esa primera temporada. Algo Luego importante para termina. Jaimito es pues decirle a nuestros oyentes que pues en esa época estaba dirigido el equipo por don Vicente, ¿no? Entonces Sí, también es sí, importante. Vicente del Bosque. sí, señor. Don Vicente del Bosque, uno de los mejores técnicos de la historia para mí. Y pues Excelente. sí, sabía cómo manejar esta orquesta y sabía cómo darles minutos y tenerlos contentos, porque lo que ustedes dicen, pese a que no todos eran titulares, no todos jugaban todo el tiempo, todos los partidos, creo que todos se sentían como tranquilos en el sistema de Vicente del Bosque. En su segunda temporada, con la deuda de la Champions, Florentino Pérez solamente hace un solo fichaje para la siguiente temporada. Para algunos fue un buen Ve, fichaje. el fichaje. Para otros fue el fichaje. Llegó un señor que se llama Zinedine Zidane. Bueno, mal o espectacular fichaje, señores. Oh, a ver. Espectacular. Puedo decir que hasta mejor que Figo. Mejor fichaje que Sí, Creo Figo. que eran complementarios. Sí, Me no, parece completamente. que sí, o sea, no. Creo total. que eran como iguales, equivalentes los dos. Entonces, no. Aparte que venía de un prime de la Juve, Ujú. eh, también me impactó muchísimo que pues generalmente te ponen la 10, le pusieron la 5, era algo diferente y todo lo que generó, una historia grandísima en el Real, eso fue una locura. Sí. Así Completamente. es, ¿no? Ahí se empezó a construir los Galácticos, creo yo, con Figo y Zidane. O sea, Son la base. es la base exactamente de ese equipo. Sí, que se complementaban con jugadores como Iker Casillas, Fernando Hierro, Raúl González, Roberto Carlos, no menor, ¿no? Roberto Carlos, Morientes y estos otros jugadores que teníamos acá hablando. También estaba Michel Salgado en ese Real Michel Madrid Salgado. y empezaba a armarse el 11 de los Galácticos, sí señor. En su primer año, Zinedine Zidane se corona el Real Madrid con la Champions League, con la 9ª Champions League,
y ese mítico gol de volea que, mejor dicho, le dio la vuelta al mundo y para muchos, aún hoy, no para mí, está considerado el mejor gol de las finales de la Champions League. Correcto, con ese pase de Roberto Carlos. Con pase de Roberto Carlos, sí, señor. Un golazo, no hay nada que decir. En su historia del Real Madrid metió 49 goles y dio 68 asistencias. Pero no sé ustedes, a mí en el caso de Zinedine, lo que menos me importaba era los goles y las asistencias. Tal cual. Exactamente. No estaba para... De pronto asistencias le faltó un poco más, pero igual, me parece que todo lo que generaba él era Exacto. mucho más que eso. Controlar el medio campo, más que nada. El control. O sea, a lo mejor no era un jugador goleador así nato que metía muchísimos goles, pero era un control que tenía en el balón. Impresionante. Elegancia pura. Uh-huh. En la siguiente temporada, Florentino de nuevo repite la fórmula y trae un solo fichaje. Esta vez sobre la bocina, llega casi que a última hora el fichaje, ojo, debuta con gol y creo que vuelve y pone la vara, si no la mantiene de alta, la sube un poquito. El señor Ronaldo Nazario. El gordo. ¿Qué él dice? El gordo. El Ronaldo el gordo. Lo máximo, mejor delantero tal vez para muchos, e incluyo de la historia. Para mí también, el mejor delantero de todos los tiempos, para mí. Sí. Y venía del Inter de Milán, claro, con expectativa después de su lesión, pero qué tipo, qué historia la que hizo este hombre. Rindió muy bien y pues, la verdad, o sea, solo su presencia habla por sí solo, entonces... ¿Cuántos goles hizo? Hizo 104 goles en 177 partidos, una cifra loquísima para esa época, la gente no dimensiona eso, pero para esa, cuando sí sabían defender, era muy difícil hacer goles y Ronaldo los hacía como si, mejor dicho. 35 asistencias dio, 13.628 minutos, lo mismo, llegó, ganaron la liga, Ronaldo debutó con gol en solo 21 segundos, creo, marcó su primer gol como jugador del Real Madrid, llegaba como campeón del mundo y se adaptó inmediatamente y puso de verdad el nombre a los Galácticos. Es correcto, ya con Zidane, con Ronaldo, con Figo, Raúl, Casillas, ya una locura. Sí. No sé en qué momento me corrigen, en qué momento se empezó a dar como ese enfrentamiento entre los galácticos españoles con estos nuevos galácticos. Ya vamos a ese momento, pero hasta este momento, para mí... Era un cuento este de era el hadas. 11. Sí, para mí este era el 11. Este era el 11 que estaba para ganarlo todo. Teníamos, para mí no se debía mover a nadie, absolutamente nadie. El equipo no se debía tocar, pero se tocó y salieron unos jugadores importantes que, como ya se dijo, era parte de la columna vertebral, otros legendarios que también dejaron el equipo, como el señor Fernando Hierro, y hubo un movimiento rarísimo y Florentino Pérez despide a Vicente del Bosque. Sí, estaba buscando para mí darle un contexto diferente por el marketing, creo yo, porque estaba buscando eso, generar controversia, generar algo diferente de lo que teníamos. Y para traer a su nuevo fichaje, que también fue un solo fichaje en la siguiente temporada, trajo un técnico que lo conocía, uno de los peores técnicos de la historia del fútbol, a mí lo debo decir, el señor Carlos Queiroz. Y se trajo al Spice Boy, David Beckham. Marketing. Completamente. Sí. Pero muy buen jugador. Para ustedes. Muy buen jugador. Buen fichaje, regular fichaje, espectacular fichaje, mal fichaje, terrible fichaje. Para mí es un fichaje bueno solamente en el nombre. Es todo. Por el nombre nada más, por eso pesa. O sea, de ahí en fuera para nada más. Para los intereses de Florentino, excelente fichaje por lo que decía Will. El impacto mediático y de marketing, pues eso no lo tengo cuantificado, pero Para los ingresos del Real Madrid, vender no sé. playeras. Un Claro. fichaje para vender playeras, nada más. Y para de hecho, Manu, fue bueno, deportivamente regular. Por lo que costó y por lo que... Para mí un fichaje.
ya. No quiero calificarlo porque me parece que no es un fichaje que no lo podemos cuantificar en calificación deportiva porque generó algo que estaba dentro de lo presupuestado, pero me parece que por eso le digo, para mí Florentino en ese momento dijo, ok, necesitamos cambiar esto porque el fútbol no es solamente ganar títulos, hacer goles y no más. Florentino quería expandir su idea y decir, ok, hagamos algo diferente. Y ahí fue donde entró el marketing. Y dijo, ok, esto me va a generar dinero porque no es solamente hacer goles, ganar títulos, es vender camisetas. Es estar en la parte global, que me conozcan, que me sigan conociendo y que siga desarrollando la marca como en este momento somos el mejor. O sea, si uno se va a ver, el equipo del Real Madrid es el mejor equipo del mundo en cifras desde hace muchísimo tiempo. ¿Y eso qué es lo que ha generado? Florentino ha generado ese cambio generacional y ese cambio en el sistema que él ha desarrollado con esos fichajes que uno dice, uy, pero ¿qué es esta vaina? ¿Cómo vamos a cambiar un equipo a tener todo estructurado, donde podemos ganar muchísimo y llegar a un jugador que tocó mover muchas fichas para meterlo en el 11? Porque Beckham no tenía un espacio. Tocó mover muchas fichas, tocó mover el sistema del Real Madrid para que él encajara. Entonces, de hecho, a este Florentino hay una entrevista donde menciona eso, que cuando él llega a la presidencia ve que el club está en números rojos, económicamente hablando, financieramente hablando, y lo que él dice, en un club normal o otro club se busca vender jugadores para tener un ingreso, y él dijo, no, hay que traer jugadores para subir al equipo, para subir al marketing y vender más, y fue lo que hizo él, traer para que subiera el nivel del equipo, que subiera que la gente quisiera ir al estadio para ver a esos jugadores. Andresito. Para mí fue un fichaje espectacular. Para mí, que no haya resultado porque no tenía cabida, como dice Wilma, excelente. Eso es una gran razón. Pero lo que el hombre traía del Manchester United era algo que soportaba su puesto en un equipo de la calidad del Real Madrid. Aparte de todo, pues lo que ustedes dicen, generó una locura también en Madrid, económicamente, hasta se manejó la parte del jet set, de todo eso, y no sé, me parece que el Madrid también tiene una partecita de eso, del glamour, de ese lado de elegancia que de pronto traía alguien en inglés, con todo, mejor dicho, con su esposa y con todo ese cuento, pero para mí fue espectacular en todo. Me imagino que económicamente rindió, pero lo que dice Wilman, no tenía cabida en ese equipo y fue muy difícil haberle traído, pero cualquier otro equipo que hubiera llevado a David Beckham y que no tuviera todas las figuras, estaría feliz de haberlo adquirido. Bueno, y algo que se ha perdido, el glamour, porque se ha volvido unos muchachos faranduleros a ese glamour que tenían esos galácticos, ¿no? Eran jugadores elegantes, de familia, elegantes, esposas, eran sí famosos, los más famosos del planeta Tierra, pero encima traían un estilo de vida completamente diferente que se codiaba con el jet set mundial de la buena manera, no de la manera bizarra y burda y reggaetonera, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, el fichaje de David Beckham me pareció un gran fichaje, pero no por el marketing, porque me parece una historia de redención. Él llegó con la etiqueta de el famoso, sufrió, lo banquearon, trabajó y al final terminó ganando con el Real Madrid, ya sin los Galácticos. Ya Beckham en un proyecto con Fabio Capello terminan ganando una liga contra todo pronóstico, luchándolo hasta el final, donde él fue uno de los jugadores que más trabajó y más laboriosos. David Beckham metió 20 goles y 52 asistencias. Qué pierna derecha tenía David Beckham, qué capacidad. Qué golazo. Sí, eso sí. Y jugó 159 partidos, es decir, salía casi jugó casi, o sea, metía gol o asistencia cada 2 partidos. Sus números no eran para nada malos. Sí, desbalanceó el equipo cuando llegó, pero no sé si fue culpa de él o el entrenador totalmente nefasto que pusieron para cuando él llegó al proyecto.
A lo mejor con Vicente del Bosque hubiera sido otra cosa completamente diferente, aunque de pronto Vicente del Bosque no lo hubiese querido en su equipo. Luego llegó uno de los jugadores que más me ilusionó a mí y que terminó siendo para mí un fichaje desastroso. Aunque su media no es nada mala para lo poco que jugó, pero pues bueno, en el siguiente año, el único fichaje que trajo Florentino Pérez, galáctico, aclaro, galáctico porque trajo otros jugadores más, fue Michael Owen, el niño maravilla. Oye, me gustaría hacer un poco de pausa aquí, porque también es interesante ver que en un año, que es cuando llega Owen, hay 3 entrenadores en un solo año. Y la gente no se rasgaba las vestiduras ni salía a llorar en redes sociales. No habían redes sociales. Exactamente. Sí. Pero sí es algo llamativo que llega Owen y que, digo, no preocupa de Owen, obviamente, ¿no? Pero que en ese mismo año, 3 entrenadores en un año es una locura. Sí, en un solo año. Flojos. 3 entrenadores flojos. Completamente. 3 o 4, porque Luxemburgo alcanzó a entrar también ahí, en ese año. Creo que sí. Bueno, Queiroz estuvo. Sí, Queiroz se va ahí. Sí, cierto. 4 en un año, tienes razón. Porque estuvo Queiroz, estuvo Camacho, Mariano García y Luxemburgo. Dándole Luxemburgo, sí, señor. Y bueno, eso fue para acomodar todas esas estrellas que teníamos. Ahí ya era, no teníamos equilibrio. Un desorden. Exacto, ahí ya era un desorden total. Pero para ustedes, Michael Owen, espectacular, bueno, regular, malo, nefasto. Para mí, regular. Regular también. Sin más. Para mí sí, para mí es entre regular y malo. Porque pudo haber dado más de lo que, pues fue Balón de Oro, ¿no? Hace unos años atrás fue Balón de Oro, creo que fue en el 2001, Michael Owen. Entonces, pues se esperaba más de Michael Owen. Sí, para lo que mostraba en la Premier League y en su selección, pues acá no. Yo creo que ahí siguió Florentino con su idea de traer a los bonitos para atraer más mujeres al fútbol. Pero curiosamente, en ese año llegaron más fichajes. O sea, no era el fichaje por año, pero no. Exactamente, porque veníamos sin ganar, entonces se necesitaba dar un impacto para cambiar el equipo. Andresito, Michael Owen, bueno, regular, malo, espectacular, nefasto. Pues generó mucha expectativa, pues, la mejor intención de que el hombre, pero pues no rindió. O tal vez tuvo como muy poca oportunidad, ¿no les parece? O sea, estuvo muy poco tiempo. No jugó mucho y... A mí me parece que... Ya lesionado, entonces pues es un fichaje que con muy buena intención, pero regular, la verdad, no marcó mucho. Me parece que el equipo tuvo mucho que ver ahí, por lo que les decía, no había equilibrio, no había orden en ese equipo, entonces pues era muy difícil que un jugador adelante como él pudiera hacer algo diferente. Me parece a mí que no. Aparte que lo que estamos hablando, 2004, 4 entrenadores, yo creo que difícil para cualquiera. Exactamente. Y yo les digo algo, para mí esa temporada tiene esos 5 fichajes, de esos 4 fichajes, perdón, de esa temporada, todos fueron malos. Pero ninguno tan malo como Thomas Gravensen. El tristemente celebré. A mí me parece más malo Woodgate. También a mí Woodgate. Es que Woodgate era cristal, él apenas si jugaba porque se lesionaba. Jugó un año lesionado estuvo. 1100 minutos con el Real Madrid, 14 partidos. O sea, horrible. Sí, no. ¿Él nos hizo un autogol? Sí, en su debut. Es un autogol, sí. Exacto. En su debut. Aparte, en el debut fue cuando regresa de la lesión, hace autogol y aparte lo expulsan. O sea, es todo lo contrario a lo que tenemos con Ronaldo el Gordo. Sí. Increíblemente, el mejor fichaje de esos 4 fue Walter Samuel. Sí. A mí él no me gustaba ni 5 ni me gusta, pero hay gente que dice que estaba maravilloso. Malo, pero digo que es el mejor de esos 4. De ellos, exacto, es el mejorcito para de Real ellos. Madrid, ¿no? Para Real Madrid, porque Walter Samuel es todo lo que no debe ser un defensa central. Era lento, era malo arriba, era malo abajo, era torpe, llegaba tarde, no sabía salir, era brusco, o sea, pero sí, Thomas Gravensen era peor jugador. Muy buena gente, tenía muy buena gente. Pero, ¿se acuerdan de Gravensen? ¿Se acuerdan de Gravensen, la Gravensen niña?
Ah, sí. Sí. Se destrozaba la rodilla cada vez que lo hacía. Para pegó? aquellos, no, ojo, para aquellos que decían que no, que nunca en la historia del Real Madrid dos jugadores habían discutido y habían peleado, grábense, casi mata a Robinho en un entrenamiento y quedó grabado en video, señores. Sí, señor. Pero un poquito más. Sí. Ojo, no está bien, ¿no? Está re mal también, pero pues hay que hacer historia un poquito de ex club. Para la siguiente temporada, la última temporada de fichajes de la primera era galáctica de Florentino, trajo fue una pésima temporada nuevamente, entonces él tapaba los huecos en ese momento, fichando jugadores para solucionar problemas, y trajo una serie de nuevos jugadores que terminaron jugando para los siguientes, para el siguiente presidente que fue Calderón y para los siguientes entrenadores que llegaron después. Uno de los con más expectativas de los que llegaron ahí fue Robinho. Opiniones. Yo tenía mucha expectativa cuando él llegó. Esperaba que él diera más, pero para mí fue un fichaje desilusionante. Hasta ahí. No regular, pero me desilusionó mucho. Es que se encontró con la noche de Madrid. Ok. Entonces, de los peores, sí. Eso es otra cosa. Pues que se esperaba como a lo mejor un Ronaldo 2, porque eran los dos brasileños, los dos delanteros, pues iba a haber como una dupla brasileña. Y venía mejor dicho, de tener una temporada espectacular. En Santos. O sea, que uno lo decía así, en Santos era increíble como jugaba, que pues, muchos lo comparaban con, no, que le decían el nuevo Pelé, y en su momento hasta así lo catalogaron. Sí, no, pero tenía cositas. Sí, no, por eso decía que la dupla brasileña. Los países del sur del continente americano siempre tienen que empezar a lanzar figuras para cuando ya se van yendo los otros, y lo hemos visto ahorita que ya Neymar está en su codazo y empiezan a sacar. Y lo de Robinho, pues hizo era excelente con el Santos, con la dupla con Diego, y pues generó una expectativa porque precisamente lo que ustedes dicen, eso venía que el nuevo Pelé, que la octava, y realmente muy frágil, muy débil, y pues es que jugar en el Real Madrid no es para todos. No. Entonces, le dio duro. Sí. Para mí fue un fichaje regular, tuvo sus momentos, luces y sombras, tuvo más sombras que luces, pero tampoco me pareció un desastre. 35 goles, 27 asistencias en 137 partidos. Nota importante, Robinho se vendió bien. Se recibió un buen dinerillo por él, entonces me parece que no estuvo mal. Otro de los fichajes de esa temporada, no sé para ustedes, el muchacho prometía, parecía que iba bien, defensa él, Sergio Ramos. Parecía y me parece todavía un excelente fichaje, y haberlo perdido también me parece como que no, fue una desilusión haberlo perdido, pero entiendo que el Madrid está por encima de cualquier jugador. Entonces, completamente. En el momento que se fichó, expectativa, y todas las expectativas se cumplió, creo yo. Yo creo que la primera 1 o 2 temporadas como que no rindió bien Ramos, me acuerdo. Me recuerdo mucho le tuvieron paciencia, y eso es importante. Me recuerdo mucho a Dean, que era el defensa que fallaba mucho, que se le escapaban. Así fue el inicio de Ramos, ¿no? Que otra vez se convirtió en una leyenda después, pero así fue el inicio de Ramos. De hecho, Ramos no llegó como defensa central. No, llegó como lateral derecho. Llegó como lateral derecho. Entonces, fue un defensa central reconstruido y dio su mejor versión como defensa central. Correcto. A mí me parece un gran fichaje. O sea, me parece que... ¿Señor? No, dale, disculpa. No, que digo que me parece un gran fichaje, buen precio, aparte de eso, pues tenía mucho potencial, lo demostró y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid. Sí. Tal cual. Igual marcó historia. ¿Quién no quisiera tener un Sergio Ramos en su prime
del Madrid, es el jugador ideal, el defensa central ideal. Lo Así quisiéramos que, para tenerlo no, ahorita. exactamente. Y lo que transmite. Exacto, Exacto. un líder completo. No, Dato le dejó curioso de Sergio muchísimo. Ramos. Era defensa central, ¿correcto? 101 goles, 40 asistencias. Es una locura. Una locura. Una Y locura ese goles número. decisivos, ¿no? Importante. Ojo con eso. Sí, Probablemente el gol más importante de la historia reciente del Real Madrid lo marcó Sergio Ramos. sin duda. Y eso que no fue el gol ganador. No, No, Sí, pero porque no, otra hubiera sido la Dio historia. vida, dio Listo, vida. lo empata, pero sí, o sea, uno diría, no, recientemente, el impacto cuando se remontó, pero ese ah, gol, lo que transmitió él con ese gol, oiga, no es que acá no nos rendimos. Y eso es lo que dice el Real Madrid. Ujú. Ujú. Acá no nos rendimos. paréntesis acá, es bastante interesante porque hace poco hablábamos en Parche Futbolero de los goles que más hemos gritado en la vida. Y ese gol de Sergio Ramos está en mi top 5 de los goles que más he gritado en la vida. Sí, tal cual. Sin Tal duda cual. alguna. Bueno, Julio Baptista. Para Mm, mí era más delantero, más media punta Ujú. que centrocampista. Sí, sí, Pero jugó me más como parecía media un tanque de tipo que daba miedo en las defensas. Pero hasta ahí. Nada más espantaba. Luego se ponía a jugar y nadie, ya no, se acababa el miedo. Exactamente. No, pero A tuvo mí, momentos buenos. Pero se esperaba más. a mí me parece random, pero sí tengo un momento que nunca se me va a olvidar de él. Ganamos un clásico con un gol suyo, pero no era un clásico que ya era un Madrid totalmente diluido y al otro lado estaba Ronaldinho y Messi. Y ganamos el clásico con un gol de Julio Baptista. Ganamos 1-0. Por eso. Fichaje random para mí. Sí, cerrando. cumplió, puede ser así. Carlos Diogo, ¿se acuerdan de Carlos Diogo? Lateral derecho. Lateral derecho, pero Sí, no me ahí. acuerdo. Amén. Portugués, si no estoy mal. Uruguayo, si no estoy mal. Uruguayo, sí, perdón. Sí, Estaba uruguayo. confundiendo, sí. Sí. Pero next. Sí, flojo. Pablo García, Pablo García, malo. Me pareció un fichaje malo. Otro jugador que se No, esperaba nada. mucho, pero no pasó absolutamente nada. Nada. Malos Sí, Y, fichajes, ¿eh? y aquí hay otro fichaje que a mí, en lo personal, lo pondría en bueno. No lo voy a colocar espectacular, me parece bueno. O sea, como regular, bueno, ahí como que entre regular, bueno, Cicinho. sí. Para mí era bueno, Cicinho. un lateral bueno, interesante, con proyección, pero hasta ahí bueno, ya, no hay mucho más que decir. Igual otro fichaje que cumplió, puede ser así. Sí. Manu. Total. Sí, cumplidor. Cumplidor, pero o sea, nada del otro mundo tampoco. Y no sé Andresito. si le daba el nivel para jugar en el equipo. Pues realmente sí, pues cumplía, pero no es alguien que uno diga las alineaciones que uno se recuerda, Cicinho era el que me gusta. No, cumplidor. Bueno, y llegó otro, el último fichaje de esa era galáctica, de la primera era galáctica, la primera era de Florentino Pérez, o más bien de la era galáctica, porque pues para mí solamente hubo una era galáctica y fue esa. Ujú. Pero sí fue la primera época de Florentino Pérez, fue Antonio Casano. ¿Ahí lo Complicado. Y aquí, trajo señor, Fabio Capello o fue antes de...? creo que fue, Se peleó creo con que él. fue antes. Se peleó Se peleó con él, sí, con sí, Capello. sí. Sí. Y hay algo aquí que sí me sucede y es que a mi Casano sí me gustaba. Me parece que fue un mal fichaje para el Real Madrid, pero sí era un jugador que me gustaba a mí. Sí, son de Pero esos, me parece mal fichaje. sí, son de esos jugadores que esperaba yo más también. Esperaba Sí. más de este Casano. Para mí se me hace como ver a un, no Robinho, no sé, pero no, a mí no me gustaba mucho que digamos, por muchas cosas, no me parecía un jugador para el Madrid.
Y me parecía más nombre que el impacto que generó. Entonces, Porque en la Roma jugaba bien. sí. ¿Creen Sí, que haya pero sido el... No vino Totti, me agarro Casano? ok, puede ser, Lo que pasa es que pero a mí me parece que el jugador italiano en España le cuesta, o sea, fuera del país le cuesta, y a él, sí, no lo trae Capello, sino llegó en la época de Luxemburgo, también pues no estaba muy bien también dirigido, pero él era muy irreverente, era una persona que no congeniaba tampoco para el equipo, me parece. No era como el del ADN del Real, a pesar de que era muy buen jugador, pero ese sí no le fue nada bien. Sí, de acuerdo. Y con eso, Florentino Pérez cierra su primera etapa en el Real Madrid. Dijo que había mal creado a los jugadores y que era momento de renunciar, de dimitir.